Hoy te presentamos el segundo episodio de Una entrevista de locos. Auspician este segmento Pizzería La Fronterita, casa de empanadas, tartas, comidas para llevar, bebidas y postres. Los encontrás en Avenida Almirante Brown 3277 en Temperley y podés hacer tu pedido comunicándote al 4292-3418. En esta segunda entrevista, Carlos Bucci y Mariano Mazariegos conversaron con José Carluccio. Él es médico pediatra, periodista deportivo de Deportea, profesor de la Escuela de Directores Técnicos de ATFA y autor del libro Historia de la Copa América, publicado en varios países de Europa, y además creador de la web historiayfutbol.com.ar. Lo escuchamos. Bueno, fantástico. Gracias, Melina, por la presentación. Es una nueva edición de Una entrevista de loco. Hoy me acompaña mi compañero Mariano Mazariego, relator del equipo de Locos por Temperley. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Carlos? Un placer estar de nuevo. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy. Y nuestro invitado, José Carluccio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bien, Carlos. Y gracias por la oportunidad de hablar con la gente de Temperley. Algunos Bueno, locos, supongo. yo la verdad que te quiero agradecer con José. Ya compartimos programa de radio, estuvimos en Radio UNDAV en un periodo donde hacíamos la marca del deporte. Y la verdad que bueno, con Mariano, él me decía, dice, yo siempre recurro a las estadísticas de José y todas las cosas que nos contabas y las anécdotas. Y bueno, nos pareció bueno que en esta oportunidad pudiéramos hablar un poco de Temperley y aparte de algunas otras cosas que Mariano seguramente te va a ir preguntando de muchas cosas que vos sabés. Yo en realidad, Bueno, un bueno, gusto. eh, para mí es siempre una satisfacción poder hablar de Temperley y te quiero retrotraer a bastante tiempo atrás, ¿no? De lo que tiene que ver con el nombre de nuestro estadio, tan querido, el Estadio Beranger, el Teatro de Turdera, y a qué responde el nombre, ¿no? De un dirigente de Temperley que tuvo un trágico final. Te quería llevar a esa etapa, a esa Sí. parte de la historia, que nos cuentes un poco. Bueno, también me olvidé de saludar a Mariano. Le agradezco por todos los comentarios que hacen siempre. Y bueno, un gusto para mí, por supuesto, hablar un poquito de historia que tiene que ver con el fútbol, pidiéndole disculpas a la muchachada de Temperley, que hay muchos que saben mucho más que yo de Temperley. Yo sé lo indispensable de cada club. Eso es lo que siempre o por lo menos me parece a mí que es lo más importante, porque no me especializo en un club solo. Si bien hace años que hacemos la campaña allá por la zona sur de Quilmes, hace 30 y pico de años ya, un poco eso es una cuestión laboral, no porque tenga el corazón que tenga que ver con el equipo de Quilmes, más por el contrario, trabajando en Argentino de Quilmes, así que imagínate la disyuntiva, ¿no? Sí, Y seguro. habiendo nacido en San Martín, toda la gente que sigue la radio, que me conoce hace 30 y pico de años, trabajando en el hospital de Quilmes, ya jubilado hace 40 años, saben que yo, si nací en San Martín, no puedo ser ni de Quilmes ni de Argentina. Así que me tuve que ramificar para ese tipo de cosas. Pero vos decís bien, Alfredo Martín Beranger era el completo, uno de los dirigentes de los que no hay más, se supone, ¿no? No estamos haciendo mención a ninguno en especial, ni a ninguno que ahora sea dirigente de Temperley, por supuesto, porque a muchos no conozco y sería una falta de respeto hacia ellos. Pero según relata la historia, Pachucho, como le decían a Alfredo Martín Beranger, que nació acá donde estoy yo viviendo, en Avellaneda, nació en Avellaneda, era el 29 de noviembre de 1893, nació Beranger, y vos decías bien, tuvo un trágico final en marzo del 23, un 29 de marzo del 23, o sea que tenía 29 años y monedita cuando falleció, pero esa corta vida sirvió para que quedara para siempre. Vos fíjate que a veces personas viven 80, 90 años y no se recuerda nada. A veces
una persona en tan poco tiempo, porque Beranger en ese corto tiempo ya era, por ejemplo, presidente del subcomité de la Unión Cívica Radical de Temperley, la ciudad de Temperley. Vivía, creo, por la calle Pichincha, no sé si existe, ustedes que son de ahí. Sigue Sí, existiendo. todavía está ahí Pichincha. Bueno, por ahí era también, por supuesto, dirigente de Temperley. También tuvo mucho que ver en la Asociación Argentina de Fútbol con uno de las escisiones que hubo, especialmente en 1919. Pero vamos a lo que vos me preguntabas. Bueno, ustedes saben, la mamá era uruguaya, no sé si ustedes tenían el dato de la mamá que... Ese dato no. Natividad Chapar era la mamá, el papá se llamaba Martín Beranger, él era argentino. No sé de dónde le quedó Alfredo, porque vos sabés que en aquella época te obligabas el nombre del abuelo, Claro. o de la abuela, o del tío, o de la tía, o de un primo, qué sé yo, ¿no? De hecho, yo me llamo José por mi viejo y Nicolás por mi abuela, así que no... A mí me pasa lo mismo. A las generales de la ley. Bueno, este jovencísimo Beranger tuvo mucho que ver con donde ustedes pasan la mayor parte del tiempo sufriendo y alentando, que es con el estadio que lleva su nombre, porque él hace una negociación con el Ferrocarril Sud, que en ese momento el Roca era el Ferrocarril Sud, y le compra unos terrenos para la institución, pero la institución no podía firmar porque no tenía personería jurídica. O sea, Ferrocarriles Argentinos no podía venderle nada a Temperley, o mejor dicho, a Centenario. Centenario Fútbol Club. Ya se llamaba Centenario en aquella época, porque no tenía personería jurídica, o sea, era un acto inválido legalmente, ¿no es cierto? Entonces, Beranger lo compra a su nombre, él hace la cesión y pone en las cláusulas que es para una institución deportiva y demás. O sea que él era el que ponía la cara, digamos, para que Ferrocarriles del Sur le pudiera ceder a Temperley los terrenos que ustedes edificaron después la sede social y, por supuesto, el campo de juego. Ahora sobre la avenida 9 de Julio, que sí, no me acuerdo cómo se llamaba en aquella época, pero por ahí, porque ese dato la verdad lo busqué y no lo pude encontrar. No tengo noticia de que se haya llamado de otra forma que 9 de julio, pero la verdad Por eso no yo estoy seguro. no busqué, pero no, habría que ver en un plano catastral, Claro. ¿viste? A ver cómo está. Incluso si era terreno del ferrocarril, a lo mejor esa calle todavía no estaba. Puede ser, es posible. Eso también es factible. Bueno, y ahí vino el problema fundamental, porque había un señor que estaba viviendo en una de las tantas casillas, porque era, se supone, cuidador de esa zona, o de ese sector, que se llamaba Joaquín Pujante, según la crónica policial del 29 de marzo del 23, o mejor dicho, la crónica policial aparece el día 30 de marzo, porque todo este hecho aconteció el 29, después de un partido que jugó Temperley, mejor dicho, Centenario. Si no, después le explico. La gente, por supuesto, de Temperley sabe que se llamaba Centenario antes. Sí, por supuesto. Era verde y rojo, y después cambió a celeste. Este señor se apersonó, o se le acercó a Beranger y lo ultimó de 3 disparos, según cuenta la crónica. Uno de ellos impactó en el pecho, que fue el que obviamente terminó con la vida de Beranger, otro en el abdomen y tenía un tercer disparo en la zona glútea, así que interpreto que ese habrá sido yo pienso que habrá sido el primero, ¿no es cierto? Porque lo enfrentó desde atrás, según cuenta la crónica, entonces cuando cayó, después le impactó Mira vos. 2 tiros más. No contento con eso, encaró para la casa de Alejandro Tagliani, que era el secretario del club en ese momento, pero Tagliani zafó porque no había vuelto a la casa todavía del partido. Entonces ya la gente se enteró
se encontró con el crimen de Beranger, dio parte a la policía lo atrapó en el mismo momento en que retornaba de su frustrado paso por la casa de Tagliani. O sea que el crimen se resolvió rápidamente y este señor, el criminal, el asesino, decía que ellos los quería matar a los dos porque conspiraron para que lo desalojaran. Porque se supone que en la fantasía, cuando Temperley se hiciera cargo de esos terrenos, él que tenía la casilla ahí en el terreno, lo iban a desalojar. Lo iban a sacar. Eso no quedó, a mí no me quedó claro si ya lo habían desalojado o él pensaba que lo iban a desalojar. Por ahí alguno de los muchachos historiadores de Temperley lo tiene más claro que yo, pero entre esa situación de que Beranger pone su nombre para facilitar la adquisición del predio, ahí se produjo el salto de la cadena, ¿no? Como diríamos ahora, de este señor, y no tuvo mejor idea que terminar con la vida de quien justamente puso la firma. Seguro, y tan joven, ¿no? Tan joven. Y sí, tenía 29 años y 4 meses, 5 meses, o sea, era una persona muy joven. Trabajaba, a la información que fui yo recogiendo, que uno en el Poder Judicial y otro en el Senado de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Ahora hay que retrotraerse a 1923, por ejemplo, y pensar del viaje, ¿no? Seguro, lo que significaba personas, y tuvo que ver con, por supuesto, él fue el principal impulsor de la afiliación de Temperley a la Asociación Argentina de Fútbol. Claro, sí. En ese momento era la única asociación que estaba en vigencia. Ya se habían vuelto a unir en 1915, la asociación y la Federación Argentina eso ya es medio historia del amateurismo, pero se había puesto una sola asociación y Temperley se afilia, o Centenario se afilia, y a vos te podías afiliar en ese momento, no era que, como por ejemplo Real Pilar, el último club que se afilió, que empezar la escalerita, ¿viste? De la Sí. Que hacer en ese momento vos, menos en primera, te podías afiliar con el equipo que vos querías a la categoría que te parece que el equipo tuyo iba a andar más o menos. Y entonces Centenario se afilia a intermedia, a segunda, mejor dicho, después pasa a intermedia, y afilió 2 equipos más, uno en tercera división y uno en cuarta división, porque era como si hubiera 3 Temperley, ¿no? Ajá. 3 distintos. Eso se usaba mucho en aquella época. Por ejemplo, en los primeros años, Argentino de Quilmes tenía 4 equipos. Tenía uno en primera, uno en segunda, mejor 2 y 2 en tercera. Había un Argentino de Quilmes A y un Argentino de Quilmes B. Y si ustedes miran los historiales de Temperley o recorren las campañas, se van a encontrar Talleres United A y Talleres United B. Era Talleres después fue Talleres de Remedio Escalada. ¿no? Yo me resisto a ponerle de Remedio de Escalada, porque el único Talleres es ese, los demás se llaman Talleres de Córdoba, Talleres de tal lado. Claro, Talleres original. Es el original, los demás tuvieron que... Por lo mismo pasa con mi otro equipo de los Amores, que es Estudiantes. Yo jugué ahí y justamente una de las mayores frustraciones fue en el 74. Fue uno de la vuelta de Temperley a primera en el profesionalismo, ¿no es cierto? Claro. Ya en el profesionalismo. Así que creo que, bueno, ¿qué más te podía decir de Beranger? Eso. Fue el gran impulsor de la afiliación del club a la sociedad. Y después empezó a hacer carrera como dirigente dentro de la asociación. Tanto es así que tiene una participación decisiva en el Campeonato Sudamericano, lo que hoy es la Copa América, Campeonato Sudamericano en 1921, que se juega en la Argentina, el primero que gana la Argentina. Primero. Medio que estaba para suspenderse y hay una intervención
de un dirigente de Estudiantes de La Plata y que llega acompañado justamente por Beranger, y se reactiva la cosa y se puede realizar el Campeonato Sudamericano de 1921, que sería la cuarta edición del campeonato, el primero que gana la Argentina, porque el 16-17 lo gana Uruguay, el 19 Brasil, después gana la Argentina, ese es el primer campeonato, que gana la primera Copa América, en realidad se llamaba Campeonato Sudamericano, ¿no? La Copa América es el trofeo. Bien. Ahora, de marketing. Ahí, Mariano, te quería preguntar algo del tema de las estadísticas y demás, ¿no? Sí, decime. Sí, voy a hacer un toco y me voy entre Temperley y lo general, ¿no? Sí. No me quiero ir del año 1923-1924, donde según Sí. los registros, Temperley consigue lo que vendría a ser su hasta ahora único subcampeonato en la primera división, precisamente en el amateurismo, ¿no? ¿Qué campaña o qué tipo de campaña realiza Temperley en ese momento? ¿Cuántos, vos hablabas de estos Temperley bis que coexistían en las distintas categorías? Y que si de alguna manera estos juveniles que jugaban en el fútbol iban mutando, ¿no? Del equipo quizás del Temperley A al Temperley B, al Temperley C. ¿Cómo era en ese momento ese sistema, ese mecanismo amateur que tenía la competición? Bueno, 1924 Temperley consigue terminar segundo de Boca. Ahora tenemos que hacer una excelente campaña de Temperley, pero hay que hacer una aclaración. En el amateurismo, en 1919, cuando justamente Temperley se afilia y todo lo demás, se produce una división entre los dirigentes. Entonces aparece la Asociación Argentina, queda la Asociación Argentina de Fútbol, que tenía la afiliación directa a la FIFA. Ajá. Y se crea la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. Teníamos la Asociación Argentina de Fútbol y la Asociación Amateur de Fútbol. O sea, la sigla era la misma. AAF. Eso fue típico de los dirigentes argentinos de siempre, ¿no? Estaba pensando lo mismo. Bueno, al producirse la separación, la Asociación Argentina queda con menos equipos, entonces se produce una serie de movimientos, los de intermedia primera, los de segunda intermedia, y fueron subiendo así rápidamente. Boca y Huracán quedaron en la Asociación Argentina como los equipos símbolos, los más representativos. En tanto, Independiente, San Lorenzo, Racing, River, Ferro, Vélez, Lanús, todo eso se fueron, digamos, de la asociación a la amateur. Entonces, el campeonato, ustedes van a ver en la historia que los campeonatos de la Asociación Argentina del amateurismo prácticamente son dominados por Boca y Huracán, no había otra. O salía Boca, Huracán, Boca, Huracán, Boca, Huracán. Salía 2 veces Boca, 2 veces Huracán, 1 vez Boca, 1 vez Huracán y así. En cambio, en la otra empezaron a aparecer otros nombres, porque justamente en 1919 se corta la racha de Racing de ganar 7 campeonatos seguidos. Había empezado en el 13, ganó 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y se le pianta un lagrimón a la hincha de Racing. Sí, por eso cuentan todos eso, ¿no? Bueno, es obvio que hay que contarlo porque era la misma institución. Y ya para esa época de 1924, ya prácticamente esos equipos satélite con el mismo nombre prácticamente ya no estaban. Y lo que no se podía era eso. Alguno había, pero no era tan profuso como años antes, o en los primeros años del amateurismo. Y había una especie, entre comillas, de lista de buena fe, de que vos no podías agarrar a lo del primer equipo y matarlo, hacerlo jugar el sábado en segunda porque tenía un partido difícil, entonces lo hacía, Claro. no podía hacer eso. Claro. Entonces, al no poder hacer eso, se dejó de lado eso y empezaron a quedar un solo equipo por institución, ¿no? Empezaron a desaparecer. No era que eran juveniles, ¿eh? Otra de las cosas que la gente piensa, a lo mejor en el tercer o cuarto equipo, por ejemplo, como yo te mencionaba de Argentino de Quilmes, en el cuarto equipo a lo mejor había juveniles, estamos hablando de 19 años, 18, claro. Pero
en el segundo equipo, en el tercer equipo, eran todos muchachos de 20 y pico. Acuérdense que en esa época ya tenías 20 y pico, eran muchachos grandes. Sí, sí, sí. 30 años ya era viejo. La expectativa de vida no es como ahora. No, ni por nada. supuesto. Así que esa fue la primera gran campaña de Temperley, pero era muy... los arbitrajes, entonces, voltear a Boca y a Huracán, ya superar a Huracán en la tabla de posiciones ya era un logro. Boca sale campeón en ese año 24 y al otro año hace la famosa gira por Europa. Claro, sí, sí. Boca era un equipo, yo siempre le digo cuando doy las clases en la escuela de técnicos, Boca, River, eran todo equipo del montón, era un montón del montón. El gran equipo era Racing. Claro. Era que llevaba a la gente, salía campeón todos los años. Vos cuando sos joven, ¿de quién te ibas a hacer hincha? ¿De que sale campeón? Por supuesto, sí, sí. Otro. Bueno, el Racing, que es el heredero del Alumni que ganaba todos los campeonatos, no jugó más Alumni y empezó Racing a ganar los campeonatos. Entonces, era muy difícil que los equipos tuvieran el arrastre. River ganó un solo campeonato amateur en 1920. Es el que le corta la racha a Racing. Pero Racing vuelve a salir en el 21. Si no hubiera sido por ese equipo de River, Racing hubiera ganado 9 al hilo. Racing termina segundo en el 20. Y bueno, eso en la amateur. Y en la Asociación Argentina está Boca y Huracán. Tanto es así que viene el escudito de Boca lleno de estrellas y qué sé yo. El de 1925, en la Asociación Argentina, sale campeón Huracán, porque Boca se fue como 6 meses a Europa, dio toda la vuelta, claro. 30 días en barco, 30 días de vuelta, etc. Cuando llega estaba último. Y empieza a jugar, a recuperar los partidos, pero se acabó el año. La Asociación Argentina le da un título a Boca, el campeón de honor. Y es una de las estrellas que tiene Boca en ese momento. Y escúchame, José, vos hablábamos del 25, y en el 25 nosotros tenemos 3 semifinales jugadas, porque en realidad las más recordadas son las del 83 contra Estudiantes campeón, después en ese Nacional, y después la semifinal que tuvimos en Copa Argentina que perdemos contra Rosario Central campeón también. Pero en el 25 tenemos una semifinal jugada contra Argentino Junior, que juega la final con Boca, porque gana Argentino Juniors 1-0. ¿no? Por la Copa, ahí jugando por la Copa. La Copa Jockey Club, ¿no? Estaba la Copa Competencia, y en ese momento la única Copa que había era la Copa Competencia, porque la Copa de Honor ya había desaparecido, y dejó, después de 1900, ya para esa época, cuando las asociaciones estaban separadas, la Copa de Competencia dejó de ser internacional, porque en su origen la Copa Competencia la disputaban equipos de Buenos Aires, equipos de Rosario y equipos uruguayos. Y entonces se armaba el fixture de tal manera que las finales van a jugar un argentino con un uruguayo. Y siempre se jugaba en Buenos Aires. Y la Copa de Honor era lo mismo, pero la final se jugaba en Montevideo, siempre. Después desapareció la Copa de Honor, y las dos asociaciones tenían su Copa de Competencia, que era una especie de Copa Argentina de ahora. Vos perdías. Lo que pasa es que la Copa Argentina tiene equipos del interior, etcétera, ¿no? Claro. Pero cada categoría, por ejemplo, estaba la Copa Competencia de primera, la Copa Competencia de segunda, la Copa Competencia de tercera, la Copa Competencia de cuarta y así. La Jockey Club era la Copa Competencia versión argentina. Y cuando el ganador de esa, la Jockey Club, jugaba con el uruguayo, el equipo uruguayo, se disputaba la Thai Cup Competition, que era el origen, la Copa Competición Internacional. Y la Copa de Honor, la Copa de Honor Cusenier, ¿viste el licor Cusenier? Sí, sí, sí. Él no sabe ni de lo que estamos hablando. No, ubico el Cusenier, ¿eh? Sí, sí. La Copa de Honor Cusenier era el trofeo que se entregaba en la final internacional entre un argentino y un uruguayo. Pero el ganador, el argentino que era finalista, se adjudicaba la Copa Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que se jugaba bajo el mismo nombre 2 copas, una final nacional y una final internacional. Vieron que Quilmes tiene 3 estrellas, es decir, una salió campeona en el 12,
la otra en el 78, y la otra, ¿dónde la sacaste? Bueno, Claro. Quilmes ganó una de las copas, llegó a ganar la parte nacional. Entonces le dieron, en este reconocimiento de campeones que se hizo oficial, digamos, ahí le apareció la tercera estrella, ¿no? Hay estrella para todo, así que no se preocupe. Ya no va a tocar a todo. Y sí. Después, ahora sí me meto bien de lleno en las estadísticas, sobre todo por tu blog, por tu trabajo que estás realizando. Primero, ¿cómo surgió la idea de plasmar años y años, 100 años prácticamente, de fútbol, de partidos? Y por otro lado, ¿de dónde pudiste recopilar tanto registro que algunos dicen, bueno, más atrás te vas y más complicados es de rescatar, y más en lo que es la categoría del ascenso, ¿no? También. Y es difícil, pero yo empecé a escribir los blogs míos, porque tengo 3 en este momento, ¿no? Uno que cuenta los torneos, digamos, ¿no? Te están los resultados. No puse las formaciones de los equipos que tengo porque no terminaba más. O sea, te imaginas poner. Entonces están los resultados que arranqué desde 1891. Sí. Por el 2017. Estoy en el Federal C del 2017 publicando. O sea que si ustedes entran a ese blog, que tiene mi nombre, ¿no? José Carluccio, blogspot. Bueno, ahí buscas por año en la columna ahí donde están las cosas y te vas metiendo. Después hice uno que se llama campañas. Entonces voy poniendo en las campañas de todos los equipos, voy por el año 1909. Por supuesto con los resultados que tengo. El resultado que no tengo y nadie tiene y nadie lo va a conseguir jamás porque se han perdido en el tiempo. Y hay otro que se llama historiales, donde están los enfrentamientos, los famosos cruces, entre ambos equipos, ¿no? Y voy poniendo un historial de primera, uno del Nacional B, otro de la zona 1, otro de la zona 2, uno de la B, uno de la C, uno de la D, y así para tener un poquito, para hacerlo de primera, entre comillas, fácil, ¿no? Por todas partes. Lo demás hay que buscar. Y empecé en el 2007. Y entre los tres blogs llevo más o menos 5 millones de visitas, más o menos, ¿no? La verdad que un trabajo estadístico formidable, porque uno, es decir, cuando trata de buscar algún tipo de datos, la verdad que ese tipo de estadísticas son fantásticas. Sí, seguramente habrá errores. Hay gente que, bueno, ahora yo que estoy en el Centro de Investigadores de la Historia del Fútbol, el CIF, que tiene la sede ahora está desde marzo que no nos vemos con los muchachos. Yo soy uno de los más jóvenes, y te imaginas los muchachos. Hay 4 o 5 pibes jóvenes, pero los demás somos todos viejos, así que las esposas dirán, ¿qué vamos a hacer con todo este papel que tenemos acá? Lo tiramos toda la mierda. Por eso yo decidí publicar todo. Claro. Porque la mayor parte de la gente que se dedica a juntar cosas, junta, y después los hijos, ¿y qué hacemos? Pues se murió el viejo, ¿qué hacemos? Lo tiramos toda la mierda, ¿no? Bueno, pero esa es vos sabés que nosotros en Locos por Temperley tratamos de buscar, siempre buscando algún dato que sea de color, fundamentalmente para el hincha joven, porque muchos chicos piensan que Temperley nació en el 2014, más o menos, porque cuando esa gran subió a la campaña. Pero es lindo recordar todo esto, es decir, casi nadie habla del 25. Lo máximo a los que nos remitimos es el 74, con el ascenso y el... Esa la sufrí, esa te la cuento porque estaba yo. Claro, y aparte algo me comentaste vos del tema de estudiantes, ¿no? Claro, porque en el 74 se juega otra de las innovaciones de los dirigentes, ¿no? El campeonato de la B se venía jugando más o menos decentemente, porque, digamos, el campeonato de segunda, así empezó, en el 35, cuando se produce ya el advenimiento, voy un escalón para atrás, en el 31 se produce la liga profesional, donde entran 18 equipos, ahí no entra Temperley, por ejemplo, y se queda en la Asociación Argentina, y se crea
la Liga Argentina de Fútbol, con 18 equipos nada más. En el 34, imagínate que los 18 equipos esos eran los más representativos. Y los argentinos de Quilmes, Temperley, Excursionistas, Defensores de Belgrano, Sportivo Barraca, Barraca Central, todos juntos no llevaban lo que llevaba Boca, River en ese momento ya. Entonces las recaudaciones eran pocas, pero la Asociación Argentina tenía la afiliación a la FIFA, y la Liga Argentina, donde estaban todos los mejores, eran piratas. O sea, para la FIFA, el campeón oficial de la Argentina de 1931 fue Estudiantil Porteño, no Boca. Claro. Y ahora sí, como la entidad madre reconoce a los dos, para la FIFA son los dos. Pero Claro. si alguien ha preguntado ya quién es el campeón de la Argentina, hubieran contestado Estudiantil Porteño. En el 32, Sportivo Barraca. En el 33, Doc Sud. En el 34, Estudiantil Porteño. Y ahí se juntan en el 34, a fin del 34, y en noviembre del 34, nace lo que se conoce como la Asociación del Fútbol Argentino. Primera vez que se usa ese nombre. Entonces la gente piensa que la AFA se fundó en 1934, y en realidad la AFA se fundó en 1893, pero eso es mi lógica. Entonces, el arreglo, ¿cuál fue? El arreglo fue que en primera quedaban los 18 equipos de la liga, y todos los demás que estaban en primera en la Asociación Argentina fueron a segunda. Claro. ¿Y ahí Temperley sin puede ser que se posibilidad. separa? ¿Cómo? Ahí Temperley, precisamente por este acomodamiento, Temperley se separa, se queda sin jugar. Temperley se separa unos años antes, también está en desacuerdo con eso y se desafilia, y después vuelve, ¿no? Claro. O sea, vuelve a aparecer, cuando se dan cuenta que estaban todos, que no había otra alternativa. ¿Viste? Quedamos solos, ¿viste? Vamos y quedamos solos en el... Pero en esa movida hubo varios equipos que desaparecieron, entre ellos Alumni, Estudiantil Porteño, de acá de la zona, digamos, Progresista. Lomas Athletic. Claro, Progresista, por ejemplo, que está en Piñeiro, Sportivo Alsina, son equipos que estaban ahí que después se van, y algunos otros que no comulgaban con el profesionalismo para nada, como Belgrano, el equipo de rugby, Belgrano, sí. San Isidro, ¿no? San Fernando, todos esos equipos que van desapareciendo, no como institución, sino del fútbol. Se van del fútbol, pero se especializan en el rugby, en este caso. En el rugby o en la parte social, por ejemplo, ¿no? San Fernando, que va con hockey, va con remo, por ejemplo, ¿no? Bueno, casi. Y Belgrano, que la catedral del rugby es su cancha, ahí en Virrey del Plata. Bueno, pero la historia venía de que el campeonato de segunda, que arranca en el 35, todo contra todo, 2 ruedas, salvo una vez en el 39, ¿no? Que ahí subió Banfield coimeando a todo el mundo. Esto lo podemos decir porque estamos... Cuando hablo con Banfield digo otra cosa. El gran acusado de todo fue Florencio Sola. No sé si lo ubica. Sí. Al otro estadio. Bueno, campeonato normal, ¿qué quiere decir normal? 2 ruedas, todo contra todo, el que sale campeón, el último abajo. Eso fue todo igualito hasta que llega la reestructuración, cuando nace en primera el Metropolitano y el Nacional. 1969. Empiezan a jugar los reclasificatorios, etcétera, etcétera. La locura esa se termina en el 70, 71, y vuelven a jugarse todos contra todos, 71, 72, 73. En el 74 se les ocurre dividir a los equipos en 2 zonas, zona norte y zona sur, y jugar 2 torneos. El torneo preparación, y entonces los 2 primeros de la tabla de la zona norte y los 2 primeros de la tabla de la zona sur van a un cuadrangular. El cuadrangular va a fin de año. No, termina la clasificación esta y empieza otro campeonato de 0, que se llama torneo campeonato, zona norte, zona sur, los 2 primeros de la zona norte, los 2 primeros de la zona sur, a otro cuadrangular. Uno habrá pensado, y si había un equipo que estaban los 2, tuvieron suerte. No hubo. Yo te voy a confesar algo, José. Cuando hice la crónica del ascenso del 74, lo que me costó entender e interpretar
El campeonato fácil del esto. 74. Mirá qué fácil era así de fácil. Entonces, cuando terminaron los dos campeonatos, te quedaban 8 equipos, en 2 cuadrangulares separados. Los 2 primeros de cada cuadrangular jugaron el cuadrangular final. ¿Se entendió ahí? Sí. Eran 8, 4 del torneo de preparación, 4 del torneo de campeonato. Los 2 primeros del preparación, los 2 primeros del campeonato jugaron al cuadrangular final. ¿Quiénes eran? Lanús y Temperley, que venían del sur, digamos, Sí. y Estudiantes y Unión, que venían del norte. En ese Estudiante, yo tenía 18 años. Yo jugaba en Estudiante, en ese Estudiante. Mirá. Yo jugaba arquero, el arquero titular era Luis Landaburu, Ajá. que estaba prestado de River, que después al otro año se va a River, y bueno, River empieza a salir campeón con Filiol, ¿no? Landaburu, yo a veces hablo con él a través de Facebook y dice, fue lo mejor que hice en mi vida porque jugué 3 veces y me llené de plata porque cobraba premio. Claro, porque fue el eterno suplente de Filiol, Landaburu. Pero después se fue a Colombia y es muy reconocido, él, un excelente arquero, petizo, pero muy ágil, muy bueno. Tal es así que si miran la foto siempre está en punta de piel, cuando viste se paran. A la altura, por ejemplo, de Trezeguet, el papá de Trezeguet, del delantero argentino-francés. De 2 en Estudiante con el Indio Bravo. Bueno. Después estaba, Chacarita le presta a un arquero, Yujovinsky, tenía 20 años, estaba haciendo el servicio militar. Y el otro era yo. Así que, bueno, llegamos al cuadrangular final y imaginá el miedo de todo. Pues, perdías un partido y era boleta y no llegaba más porque el partido. Entonces, la primera fecha Juan Lanús Temperley. Empatan 1-1. Y nosotros, ¿no? Cancha neutral todos los partidos, ¿eh? Cancha neutral. Nosotros con Unión, 0-0. La segunda fecha, fuimos ahí empata. Unión y Lanús empatan, 0-0. Y gana Temperley. Temperley en cancha Huracán. Le perdemos 3-1. Ese día me pegan. Ese me acuerdo perfecto de ese día porque Yujovinsky llegó, le dieron permiso de servicio militar, de casualidad llegó. Yo ya no estabas vos en el banco. Y encima lo tenía Landaburu, que cada vez que pasaba eso me decía, ahora entramos, a los 20 minutos me hago el lesionado y entrás vos. Y bueno, ese fue el partido definitorio para Temperley. Claro. Porque fue con ventaja encima a jugar contra Unión. Va a jugar contra Unión y el empate le alcanzaba. Y de hecho empataron. En Junín empataron 1-1. Y a Estudiantes, nosotros le ganamos a Lanús y obligó al desempate en Campana con Unión. Ese Unión. Ahora, a eso te con gol de Hilario Bravi. Escuchame, José. Ginarte, ¿no? Dios lo guarde a Jorge Ginarte. A Jorge Ginarte, el técnico, sí. Pero ese equipo me acuerdo perfecto. Te hago una consulta, porque ¿qué se dice? Cuando Temperley, bueno, empieza perdiendo, después viene el gol de Corbalán, empatamos, y después hay un penal que patea Magaláes, y todos dicen que ahí se arregló, que Magaláes, sonriendo, lo patea por arriba del travesaño para darle la chance a Unión de tener el desempate que después haciendo. Claro. ¿Es verdad? Bueno, eso, ¿qué se dice? Vos que estuviste en esa época, ¿no sabés? Sí, cualquier cosa se decía, mirá. En esa época era previsible, cualquier cosa podía pasar. De hecho, en el primer cuadrangular, o sea, en el cuadrangular semifinal, digamos, donde participó Estudiantes, se le acusó, nos sacaron un punto por doping. Que le habían acusado de doping a Trezeguet y a otros más, que le había dado el doping positivo. Y le sacaron un punto, nada más, un punto. Claro. Entonces, así que me acuerdo que la hinchada cantaba, nos dicen falopero para podernos, ¿viste? Ahí, risa que me da, nos dicen falopero para podernos, y así sucesivamente. Y llegamos a la final ahí, perdimos con él. Ahí también decían que ese partido
uno de los marcadores fue para atrás, nuestro. Sí. Se dicen muchas cosas. No sé, a mí no me constó nunca eso, pero Estudiantes tenía que ganarle a Lanús y sabíamos que Unión no le iba a ganar a Temperley. O sea, ¿entendés? Porque Temperley regalaba el ascenso, porque Unión tenía 2 puntos, ustedes 3. Claro. Si Unión le ganaba a ustedes, subía Unión. Claro. Y si nosotros ganábamos, jugábamos el desempate con ustedes. O sea, no importaba lo que pasara. Si Temperley ganaba, nosotros ganándole a Lanús, o subíamos, o íbamos al desempate. Porque si, como pasó, empataban, íbamos al desempate con Unión. Si ganaba Unión, subíamos nosotros. Íbamos al desempate con ustedes. Seguro. Así que... Bueno, la verdad, José, es apasionante, ¿no? Ver toda esa parte que para nosotros es tan, o para los chicos de ahora es tan lejana, que por ahí no había redes sociales y no había tanta difusión como hay hoy, y que no había prácticamente muchas cosas, pero que es bueno rememorar. No sé, Mariano... te digo, sí. el técnico nuestro era Guerra, Juanma, no era... Sí, era. Así que... no sé, Mariano, ¿vos querés hacer alguna otra pregunta como para ir cerrando y comprometerlo por ahí a José a tenerlo en el programa? De los penales con Atlanta no dicen nada, ¿no? Iba a ir a esa, pero bueno, también para no alargar demasiado, ¿no? Porque nosotros tenemos el récord, creo, ¿no? Me parece que es el récord de la cantidad de penales en un ascenso, ¿no? Por definición. En un ascenso, sí. Pero después, en la temporada 88-89, ¿se acuerdan cuando en primera se por penales? Sí. Argentina y Racing pateaban como 27, 28. Sí, no, yo por eso remarco en el ascenso, después... pero ojo que en los torneos regionales, no en finales, pero en partidos, viste, en los regionales, cuando llega la etapa decisiva, son mano a mano. Son mano a mano, sí. Se definen por penales y hay varios de 14 a 13, 17 a 16, tengo uno. Claro. Sí. Vamos a cerrar más el círculo, vamos a poner en los directamente afiliados. Ahí está. Ese sí, ahí va bien. Va bien. Esa noche yo estuve, menos mal que era joven, porque si no hubiese muerto de un paro cardíaco. Bueno. Y yo me acuerdo de cuando relataba Argentino de Quilmes que la temporada 95-96 fuimos cuando Temperley vuelve a la B después de todo Sí, después de la quiebra y todo lo demás. En esa temporada empatamos 2 veces 0-0, y el día que nos tocó fue en mayo, era el clausura ya, la anteúltima fecha. Temperley ya se había asegurado el reducido, nosotros empatamos 0-0, y con el muchacho que comentaba y otro más, fue cuando contamos, porque cada vez que íbamos a la cancha contamos la historia de la cancha, y ahí salió la historia de Alfredo Beranger, que era la primera vez que yo iba a la cancha de Temperley así como periodista, porque así como jugando, cuando me tocó la época de que podíamos haberlo enfrentado, estábamos en zona distinta, en una zona nuestra. Pero por eso tengo siempre el recuerdo de Temperley, por supuesto. Y la última vez que lo vi en la cancha fue cuando jugaron con los Andes, que lo dirigía Villeri, y dirigía a los Andes el partido que yo estaba con la ambulancia, porque trabajo, viste, en la empresa, y claro, como cubrimos los Andes, ese día fue por un tiro libre que duró como 5 minutos, estuvieron peleando sobre el final del partido, etcétera. Y ahí tuve la suerte de saludar a uno de mis alumnos de la escuela de técnico, que era Cristian Quiñones, que jugaba para Temperley. Sí, bueno, Cristian que viene de Quilmes, hoy está como coordinador general de inferiores. Muy buen alumno en la parte pedagógica de la escuela de técnico. Él se recibió ahí, lo tuve yo de alumno, lo tuvo también de alumno, y bueno, de jugador no te puedo decir nada porque ustedes ya lo ven como era. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero como persona y todo. Excelente persona. Y aparte tenemos la esperanza de que ahora, junto a Perazo, se pueda formar un proyecto Ojalá. A largo plazo, más allá del resultado que se pueda obtener finalizado, si se finaliza este campeonato, cómo se va a finalizar, porque la verdad que son personas en las cuales me gustaría que se pueda llegar a
a fijar algún proyecto serio, ¿no? José, y ahora sí para cerrar, en tu experiencia de campeonatos recopilados, formas de competición, esto que nos sobrepasó a todos, en tu opinión, ¿qué es para vos, qué sería la mejor manera que se termine este campeonato 2020 desde de tanto de la Primera óptica Nacional? de la Primera Nacional? Yo te voy a decir lo que, o sea, no podemos escapar a la resolución de la AFA que dice que el campeonato terminó, Por supuesto. que fue la gran tontera, por no decirlo de otra manera, Sí. porque los dirigentes todos, porque lo primero que resolvieron ese día era anular los descensos, entonces Claro. consiguieron anular los descensos, después hacer lo que quiera, dije, ¿no? Sí. Y aseguramos eso y nos sacamos de encima los pesos pesados de plata, pues fue lo primero que pensaron. Exactamente. Eso fue lo primero, entonces, esto sí lo conozco de adentro porque hay varios que trabajan en la escuela de técnicos que andan, viste, tienen información. Eso es lo único que querían, hablar los descensos y el asunto guita. Listo. ¿Ya? Y ahora viene el problema, porque realmente en el fondo de su corazón ellos pensaron que no, ya está, hasta el año que viene, listo. Deseaban. Por eso, viste, todos los países volvían y Argentina miraba para el techo. Sí que está la Copa Libertadores, si no acá no vuelven ni en foto. Eso, me imagino. Por hecho. Bueno, yo lo que pienso que habría que hacer es que Atlanta y San Martín jueguen por el primer ascenso. Sí o sí. En el formato original que se había estipulado de la finalísima. Y después, para dejar contento a todos, yo, a los que estaban últimos en los promedios del descenso, los dejo sin jugar por el segundo ascenso. No sé, me acuerdo, creo que era Chicago. Chicago, Chacarita, que andaban ahí. No, el último, porque descendía uno. El uno era Chicago. Hoy el creo otro que Gimnasia de Jujuy, me parece. Gimnasia de Jujuy y Santa Marina también andan. Bueno, pero ponele el último, ¿no? Sí. Después, ahí serán 30, dejo 2, son 28, sube 1, 27. Sí, empezaría a jugar a cruzados a partido único en la cancha del mejor ubicado hasta que me quede uno que juegue con Atlanta o con San Martín de Tucumán. Claro, que quede un solo ascenso en vez de dos. No, 2 ascensos. El del directo de la final Atlanta, y el otro. Y el otro. Te entendí, ahora te entendí. Entonces ponele sacando Atlanta y ponele a Chicago, está en la zona de Atlanta, ¿no? Sí. Te quedan 14 equipos. Sí. Juego, me quedan 7. ¿No es cierto? Sí. En la otra zona saco a San Martín, saco a Gimnasia de Jujuy, son 14, me quedan 7. ¿No es cierto? Hago jugar esos 7 de una con los 7 de la otra, me van a quedar otra vez 7 porque se van a eliminar. Ahí le sumo al perdedor de la final y son 8. Y ahí 4, 2 y el que gana arriba. Eso es lo que yo haría. Sí, te entiendo. Sí. A nosotros no nos conviene. A nosotros no nos conviene porque estamos bien ubicados. A nosotros no nos conviene porque estamos dentro de los 4 que estarían arriba. Bueno. Sí, bueno. Pero José habla de darle una equidad a todo, ¿no? Sí, está bien, perfecto. Por eso yo, digamos que premiamos, entre comillas, a los que estaban bien, estaban primero. Sí, porque estarían jugando con los de abajo. Castigando, entre comillas, a los últimos que estaban peores, y lo dejaron listo, muchachos. Ustedes hasta el año que viene, nada. Es como si se hubieran ido al descenso, pero no descienden. Y después, qué sé yo, ¿qué estaba Temperley? ¿Tercero, cuarto? Cuarto, con los mismos puntos que Morón. Por eso, estaba empatado el puesto. El segundo con el 14º, no, con el 15º, el tercero con el 14º, el cuarto con el 13º. No sé qué sería. Ahí tenés el rival. Claro. Lo que pasa es que con este tema del parate, hoy los equipos son totalmente diferentes a los que fueron antes de la cuarentena. Es decir, entonces tendría que darse por finalizado todo. Y yo creo que sí.
Sí, yo ¿Y qué hacemos con el ascenso? Ese es el tema. No, finalizado, pero armar algo. Lo que pasa es que también estás perjudicando a los que hicieron una buena campaña, porque no es un torneo que le faltaban pocas fechas, no es como otros que recién Claro, empezaban. pero la AFA se mandó la joda esa de decir que la temporada había Había finalizado. finalizado, exactamente. Claro. Obviamente lo pueden revertir eso si quieren. Sí, Se vuelve a Por supuesto. ejecutivo, vos pensás lo que único que no tienen que tocar el descenso. Imaginate claro. si hay... Claro. Vos pensás que Temperley se fueron 11 jugadores, de los cuales la mayoría eran titulares. Es decir, bueno. ahora empieza con un equipo totalmente renovado con respecto a lo que había hecho esa campaña. Pero bueno, son las Claro. cosas del fútbol argentino. Son las José, cosas. la verdad que un placer haber esta A ver, esperá que charla. ahora encontré la tabla, sería A ver. Atlanta con San Martín, Uh-huh. Chicago lo dejó afuera, sería Estudiante de Río Cuarto, Mitre de Santiago del Este. Sí. Estudiante, nosotros, De Caseros. contra Barraca Central. A esa la hicimos bien. Pero estamos contra el caballo del comisario. Ahí, bueno. Sí, ese. Claro, que se armó bien. Ustedes con Independiente Rivadavia, que tiene el partido pendiente con Atlanta, o sea que si Independiente Rivadavia ganara ese partido, ustedes jugarían con Brown de Puerto Madryn. Uf, que no nos fue bien. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, no sería una mala opción para ser equitativos. Pero bueno, José, la verdad que sería un placer que nosotros ahora vamos a retomar nuevamente el aire, porque con esta cuarentena estuvimos saliendo por YouTube. Así que seguramente te vamos a estar llamando para hablar de todo esto en el programa. Pero bueno, la verdad que fue un placer poder... sí, medio que lo perdimos a Carlos. Ahí está. Sería bueno poder charlarlo y verlo en el programa. Así que te agradezco muchísimo por este rato, por esta posibilidad de hablar en una entrevista de locos. Los datos que nos tiraste fueron fantásticos. Con el pedido de disculpas para la gente que sabe más de la historia de Temperley que yo, sobre Berenguer y todo eso, ¿no? Lo otro que es lo que yo, la del 74 no me la contó nadie porque estaba yo ahí así. No, pero bueno, eso está bueno con un protagonista. Así que, Mariano, te agradezco mucho también que nos hayas acompañado en esta edición. Yo sé que admirás mucho a José y por eso también estaba bueno que vos estuvieses y fueras parte. Sí, la verdad que sí, gracias Carlos. La verdad que bueno, puedo decir finalmente, estoy hablando con la fuente, ¿no? De mis columnas, sí. de mi Porque somos de mármol. No, claro. Estoy hablando con el libro que da vida a las columnas de Locos Recuerdos Gasoleros, que llevamos ya hace casi más de un año. Y la verdad que tenerte a vos da para hablar de todo, no solo de Temperley, da para hablar de un montón de cosas, porque el fútbol tiene esto, tiene un montón de cruces con la política, con la sociedad, además, vaivenes. Sí. Es para hablar de un montón de cosas más, pero en este caso de Temperley también es muy interesante porque, bueno, los registros fílmicos son escasos, los registros gráficos ya empiezan a ser escasos, porque como mismo decías al principio de la nota, se van perdiendo. Y tenerlos vivos en una página web, digitalizados, la verdad que es muy importante porque es la identidad del club, ¿sí? Y hablo como hincha de Temperley, pero seguramente un hincha de Atlanta te va a decir lo mismo, un hincha de los Andes te va a decir lo mismo, y así sucesivamente, que la verdad que es algo magnífico y maravilloso para que la historia de un club tan particular como son en los clubes de ascenso siga viva, ¿sí? Y más cuando los registros quizás son confusos o escasos. Bueno, te agradezco, por supuesto a disposición, cuando no se nos crucen las transmisiones, qué sé yo. Porque, por ejemplo, ustedes están en zona... Temperley seguro va a jugar. Algo va a jugar. Sí. Nosotros hacemos las transmisiones de Quilmes no está como Temperley en zona para jugar. ¿Entendés? O sea, no sé si tenemos transmisiones o no nosotros, pero siempre, por supuesto, a disposición y cuando ustedes necesiten algo, lo buscan en la página y si no lo encuentran, me preguntan. Pero yo le puedo decir que si no lo tengo ahí es porque no lo tengo. Si no lo escribí es porque no lo encontré. No es que no exista, sino que yo no lo encontré. No lo pude encontrar. Y ya te digo, está publicado
porque más allá de que Carlos conoce a Mirta, a mi esposa, todo eso, sé que Mirta no se va a desprender de las cosas, pero es para que quede, para que se acuerden, dentro de unos años había uno que escribió todo eso y listo, ya está, ¿no? Bueno, la verdad, te agradecemos muchísimo, José, y vamos a estar siempre en contacto para poder mantener estas charlas que son tan instructivas y tan enriquecedoras para todos los hinchas.